retirado, un volante de peso, mucho peso. Vamos a hablar de economía porque da la impresión que los datos que leemos, que se supone reflejan la realidad, hablan de un crecimiento de la macroeconomía que todavía en el día a día de la mayoría de los argentinos no se percibe. Y cuando hablamos de la mayoría de los argentinos no decimos solamente de los asalariados, sino también de los pequeños y medianos comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores que todavía no ven muy claro ni estabilizado el horizonte de recuperación. Hay una figura que utilizó el exsecretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto, actual subsecretario de Desarrollo Regional, el contador Daniel Reilova, que me parece sintetiza claramente esta cuestión. La ambulancia no llegó a las pymes. ¿Qué quiso decir con eso? Se lo preguntamos a Daniel Reilova. Daniel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches y saludos para todo el equipo. Bueno, ¿qué significa que la ambulancia no llegó a las pymes? Que ese 10% de crecimiento en los 6 primeros meses del año no se ha traducido en una mejora homogénea para todos los sectores de la economía argentina. Te diría que son temas de los que recuerdo otras entrevistas anteriormente y en periodo de gestión del gobierno anterior, un poco se vislumbraba esta situación. Entiendo que el gobierno actual nacional encontró un panorama muy difícil de resolver, con muchos indicadores en contra, y sin embargo, y además de esa situación, sin duda que la pandemia afectó mucho determinadas cuestiones que tuvo que ver con decisiones que afectaban directamente a la actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha sido una situación fácil, sin duda que se han corregido, se han pretendido corregir determinados indicadores macroeconómicos que hacen un poco también al contexto en general, pero ha seguido, y los números así lo reflejan, el permanente deterioro en lo que son los niveles, por supuesto, el aumento de los niveles inflacionarios, la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleos, que va directamente relacionada con la pérdida de la actividad económica en cuanto que son las pymes, fundamentalmente, las que sufren y las principales generadoras de mano de obra. Entonces, por lo tanto, si las pymes sufren, si no logran recomponerse, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, sin duda que se ve reflejado en que si una pyme cierra, por más chica, mediana o tiene un impacto directo con lo que es el empleo concretamente. En conclusión y en síntesis, el decir que la ambulancia, y lo graficamos por supuesto en este periodo de pandemia y demás, tiene que ver que la asistencia propia para ese enfermo que son las pymes no ha llegado a tiempo. Esperemos que pronto se atiendan más las cuestiones microeconómicas y para resumirlo en un contexto te diría, por ejemplo, que se tenga en cuenta fundamentalmente una actitud distinta del sistema financiero que asista y que cumpla las veces de ambulancia para llegar a tiempo antes que la pyme tenga que recurrir a otros mecanismos mucho más costosos que los que actualmente hoy por hoy se ofrecen. Y la verdad que es muy complicado y resulta muy difícil a la pequeña y mediana empresa acceder a créditos blandos. Se sigue con la misma política de prestarle o asistirle a aquellas personas, a aquellas empresas o personas físicas inclusive, que han pasado una situación económica difícil. Ahora, ¿es responsabilidad del Estado o de la intermediación financiera esa asistencia, contador? Es un conjunto de determinadas cuestiones y recuerdo el año pasado, y también vos lo debes tener presente, una cosa es la impresión que podamos tener de manera personal y particular en función de la actividad económica y otra es escucharla de los propios actores de la actividad financiera como los gerentes de las distintas entidades bancarias. Están limitados determinadas cuestiones a lo que son las normativas del Banco Central en cuanto a flexibilizar el acceso a crédito y se sigue teniendo las mismas, te diría, exigencias que si estuviéramos en un marco o en situaciones normales. Hay muchas pymes que ya producto de varios años de recesión y demás, tienen, por ejemplo, balances con patrimonio neto negativo, los cuales les imposibilita acceder al crédito por más que tengan las garantías suficientes para hacerlo, independientemente, sin duda, de las altas tasas de interés, ¿no es cierto? Cuando una empresa que necesita o requiere financiamiento, ya sea para
para desarrollarse, para invertir, para innovar, inclusive hasta para contratar nuevos empleados o líneas de producción, si no tiene esa asistencia, te diría, oportuna por parte del sistema financiero, cae en lo que denominamos siempre como la usura o el cambio de venta de cheques terceros. Entonces terminan siendo las financieras un saco de plomo, te diría, para esa situación ya terminal, ¿no es cierto? ¿Usted cree que este crecimiento de la economía es un rebote tras bueno, el piso fondo del mar que se tocó en la pandemia y que puede desacelerarse prontamente? ¿Habrá que esperar el derrame de las grandes industrias para que en algún momento los beneficios lleguen a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué perspectiva ve? Uno sin duda que no deja de ser optimista, pero también hay determinadas cuestiones que te hacen tomar decisiones sobre lo que son los hechos reales. Sin duda que depende de muchos procesos, no del día de la mañana a la noche se va a solucionar esta situación. Entiendo que los indicadores que hoy están comparando con periodos anteriores tienen una base de comparación muy baja, entonces cualquier mejoría que se perciba, sin duda que es buena, pero el tema es que ya venimos cayendo desde hace mucho tiempo. O sea, la gestión anterior de Macri, la verdad que fue desastrosa en todo aspecto. Los índices inflacionarios, en la desocupación, en enfriar la economía, en romper todo lo que sea la estructura productiva del país. Y en ese marco, sin duda que el gobierno actual no le va a resultar fácil, y hay otras cuestiones que son propias e históricas de la Argentina, que son, por ejemplo, por darte una consideración respecto a que pareciera que hubo dos Argentinas desde el punto de vista económico. Hoy la informalidad, fruto de todas estas situaciones, se ha profundizado. Entonces tenemos empresas que están, o actividades económicas que están bajo la normalidad y sufriendo la normalidad, y otras que necesariamente, fruto de la desocupación, de la falta de determinadas cuestiones que las inserten en la economía formal, siguen en la informalidad. Sin duda que es un problema estructural. Acá hay determinadas actividades que se han beneficiado, sin duda, fruto del esfuerzo y también fruto de las circunstancias, y hay una gran diferencia con una economía y determinadas actividades muy sólidas y fuertes, y otras que en detrimento de eso, que son las pymes concretamente, que son las que agregan valor agregado, las que dan más posibilidad de trabajo, son las que más lo están sufriendo, ¿no es cierto? Lo último que le pregunto y le pido una respuesta breve. Hoy uno de los empresarios textiles más importantes de la Argentina, si no el más, dijo que este gobierno le atendía el teléfono cada vez que lo levantaba. ¿Este gobierno está atendiendo el teléfono de las pymes cuando llaman pidiendo ayuda? No digo que no se haya hecho un sacrificio, insisto mucho en el contexto de pandemia. A lo que voy concretamente, te lo doy como ejemplo, hay que al menos rápidamente modificar lo que sean las condiciones del sistema financiero para que esa ambulancia llegue a tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto?, dentro de todas otras cuestiones. Y de ahí en más, bueno, ver un poco que ese dinero llegue oportunamente, y si llega tarde, realmente van a encontrar al enfermo ya en un estado terminal, ¿no es cierto? Contador, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos, Guillermo. Buenas noches, así son las cosas.